Luis Miguel Pereira en su matutino alternativo, con su saeta, como yo digo, no su saeta la editorial, sino vuestra saeta. Luis Miguel Pereira, yo pienso que desde el 2020, después de esas jornadas de manifestación cívica que contribuyeron muchísimo para el triunfo del cambio y para la derrota absoluta de la administración pasada, hay como una especie de desmovilización en la sociedad dominicana. Ocurren escándalos, son como se diluyen en el imaginario y sobre todo en ese deseo de transformar la sociedad que existía hasta el 2020, a no ser que ya con el cambio se transformó la sociedad dominicana. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que básicamente el deseo de superar lacras y falencias de esta sociedad se utilizó políticamente en el 2020 y se utilizó con muy buen resultado. Se aprovechó los 5 periodos del PLD, se aprovecharon los escándalos, se aprovechó el tema de las elecciones, incluso cuando hubo el inconveniente técnico. En fin, se capitalizaron muchas cosas, la división del PLD y el hecho también de que Leonel Fernández pasó a ser un aliado y la gente que se dedicaba a la oposición sistemática articulada era parte de ese proceso del PRM. Uno no lo distinguía de manera clara en ese momento, pero con el tiempo uno se dio cuenta que toda esa vanguardia pasó entonces a ocupar posiciones o al retiro o a las dos cosas. Y entonces se ha perdido mucho de la gente que era caja de resonancia, por ejemplo, de los intercambios de disparos. Ahora ocurren y ya no se comentan tanto, la violencia policial, la corrupción no llama tanto la atención, excepto la del pasado. Y una serie de cosas que se convertían en crimen de lesa patria desaparecían del imaginario. Ahora mismo se acaba de aprobar o de firmar y someter a Congreso para aprobación un contrato que tiene muchos aspectos cuestionables, por ejemplo, como el de Aerodón. Y sin embargo, los grupos tradicionales que cuestionaban, que entendían que se regalaban las rentas públicas, que habían privilegios, no han salido en esta ocasión. Entonces yo pienso que se utilizaron políticamente. No creo que haya habido ningún tipo de afán de reivindicación para el país que fuera puro. Yo creo que se erigió como bandera, se utilizó políticamente, dio los frutos y sí lograron ganar las elecciones. Pero luego, ¿qué ha pasado? Los temas siguen ahí, las grandes dificultades del país siguen ahí y yo no veo las denuncias ya, por lo menos no de esos grupos. También hay que pensar, Luis Miguel Pereira, que hay un proceso de repetición del mandato, de reelección. Y eso permite muchas concesiones. El presidente aparentemente la tiene todas consigo. Y a veces uno se pregunta, viniendo de la generación contestataria, que un partido y un poder sin oposición no es lo mejor para una sociedad democrática, ¿no? No, para nada. Al contrario, el juego precisamente de la democracia es que el que hoy es mayoría mañana sea minoría y que siempre hay una oposición fuerte, porque la oposición fuerte, por un lado, es la que se dedica a explotar las debilidades, a forzar a que la gestión de gobierno sea mejor, y el que está en el gobierno hacerlo de manera más eficiente. Y obviamente aquí eso se ha perdido. La oposición ha sido muy débil, Carmen. Al margen de que han habido muchas complicidades y de que el gobierno ha tenido una prensa complaciente o muy tolerante, como se le quiera ver, al margen de que el gobierno ha navegado con buena brisa. Sin embargo, ¿qué oposición ha habido aquí? Aquí la oposición ha venido a sentirse con debilidad quizá en los últimos 8 meses. Leonel Fernández, que es supuestamente la cabeza, o no supuestamente, la cabeza indiscutible en este momento de la oposición, fue un aliado y guardó silencio total los 2 primeros años prácticamente, y luego son salidas muy tímidas, puntuales. Últimamente ha arreciado un poco, pero Leonel Fernández no ha estado, digamos, con la capacidad de contestataria que puede tener como político formado en el sistema y con una amplia experiencia, y del PLD ni hablar.
ni del PRM, ni del PRD, ni del PRCC. O sea, es prácticamente nulo. Tú has dicho en otras ocasiones, cuando hemos conversado en el Matutino Alternativo, que a ti te sorprendió o te ha sorprendido el desempeño del presidente de la República, que como candidato no era tan bueno como lo ha sido como presidente, hablando de lo que se necesita para ser un político y controlar todos los poderes y controlar y desarrollar su programa. ¿Tú validas eso todavía? ¿Lo piensas? Sí, yo creo que él ha resultado en el ejercicio del poder mucho más habilidoso, mucho más sagaz y mucho más incisivo y capaz de lo que uno imaginaba. Al principio uno lo veía un empresario que le gusta la política, que incursiona, pero tú no lo veías como un profesional del oficio. Y luego tú ves las habilidades que tiene para amarrar, para hacer concesiones, para atreverse, y cómo logra sortear las dificultades adentro y afuera. Y se maneja con mucha propiedad, mucho más, diría yo, de lo que sugiere. Él no es un hombre carismático, no es un hombre con formación académica, absolutamente, no es un político profesional, pero yo creo que tiene el instinto aguzado del poder y se sabe manejar en las cuerdas. Él ha logrado un número de alianzas que yo creo que son inéditas. Cuando iban 20. Cuando vayamos a votar en mayo, vamos a ver una boleta con la mayoría de las casillas ocupadas por el rostro del presidente Abinader, y eso tiene un efecto positivo en el imaginario del votante. Recuerda que, claro, que Juan Bosch quería que se diferenciaran los cuadrillos, las cuadrículas con colores por el analfabetismo en esa época. Ahora ver la cara del presidente Abinader es como el triunfo que tú ves y lo vas a marcar como sea, ¿no? La boleta más abundante. Sí. Él va a estar en 20, la última vez que vi el conteo, aunque las encuestas, como se van viendo, apuntalan el desgaste ya y avisoran que puede haber problemas, porque todavía estamos a 5 meses, 6 meses, a mayo del año que viene para las elecciones presidenciales, y tiene enemigos contundentes, el tema económico, por ejemplo, y esas cosas yo no creo que vayan a mejorar de aquí a mayo del año que viene. Al contrario, podrían empeorar. Mira, el gobernador del Banco Central decía ayer que el crecimiento económico del país iba a ser ajustado a un 2.5. 2.5, yo lo comentaba en el matutino hace unos días, es el crecimiento económico sacando el año de la pandemia, que es un año anómalo, el 2020, es lo menos que hemos crecido en los últimos 10 años. Y se ha sentido, Carmen, en la población, se siente en la economía en general, la inflación ha golpeado. Pero los artículos de primera necesidad. Los estrategas del presidente insisten en atribuir todavía ahora a la pandemia y a la guerra de Ucrania todo lo que puede ser negativo. Sí, pero la gente de abajo eso no vale. La gente de abajo no sabe qué es Ucrania. Y la pandemia ya le suena como una historia muy vieja. Yo pienso que eso empieza a verse en la encuesta reciente Greenberg, y si yo fuese el gobierno estuviese preocupado. Pero luce no que porque no vaya a ganar, sino porque muestra que se le pueden complicar las cosas. Y una segunda vuelta no es el escenario ideal para el presidente. El escenario ideal del presidente es irse en primera vuelta. De todo modo, él le favorece primera, segunda, todo va con su corriente. Que después tenemos que hablar si es la corriente del presidente o lo que queda del PRD. Pero eso será en otro programa del Matutino Alternativo con don Luis Miguel Pereira. Gracias.